completa y el café tampoco. Pero aquí estamos, dándole a The Booking y a las risas. Esto es The Booking with Coffee, el podcast donde el aroma a café se mezcla con ideas que despiertan. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo va? Pues sigo sin ser rico. Estoy a 2 pasos de serme rico. Solo tengo que hacer el 1 millón y luego me toque. Y acertarlo, ¿no? Pero bueno, estaba a 2 pasos. Esto está ahí. Sí, otro día vi un podcast de un pavo que salió con un niño y decía, yo quiero ser como mi papá. Tengo un sueño en la vida. Dice, ¿qué sueño tienes? Dice, ¿quieres ser billonario? Dice, ¿tu papá es billonario? Dice, no, pero tiene el mismo sueño. ¿Sabes? Entonces, El mismo sueño que yo. Es el camino. Así que, ¿y tú cómo estás? Bueno, pues compartimos sueños entonces. Me alegra compartir sueños contigo. Nada, yo bien. Con cositas que ya sabes que estamos construyendo, cocinando. Dentro de poco contaremos. Y muy bien. Mira, con muchas ganas de tener el capítulo de hoy. Pues hala, al lío. Pues mira, hoy en SIU tenemos una de esas personas que cuando habla de cloud, arquitectura o transformación, sabe que hay muchísimos años de experiencia detrás. Y no porque tenga muchos años, sino porque lleva muchos años ya dedicándose a esto, ¿vale? Que también, que te los Carlos. Bueno, hoy viene con nosotros Carlos Mendible. Y déjame coger aire para decir cuál es su puesto, porque hay que coger aire. Es Europe South Migration and Modernization CSA Lead en Microsoft. Por favor, Carlos, hay que buscar un acrónimo un poco más corto, por favor. Carlos lidera iniciativas de modernización, de cloud transformation, sobre todo para grandes clientes, ¿vale? Lleva más de 20 años de experiencia ayudando a organizaciones a evolucionar tecnológicamente. Ha trabajado pues de arquitecto cloud, líder técnico, project manager y sobre todo es un referente para la comunidad en el tema de Azure. Yo lo he disfrutado durante mucho tiempo, ¿vale? Pero también además está obsesionado con convertir problemas complejos en soluciones simples, ¿vale? Ya le escucharéis hablar y quien no lo conozca, por favor, que acuda a sus sesiones. Hay algo que me gusta mucho, que nos gusta a Sergio y a mí en SIU, que es algo que Carlos representa perfectamente, que es una mezcla entre tecnología y visión estratégica, ¿vale? Porque aquí no hablamos solo de cloud o de inteligencia artificial, ¿vale? Hablamos de cómo transformar esas compañías, ¿vale? Y a esas personas a través de la tecnología. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si te tenemos en mute. Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros aquí. Teníamos ganas de que vinieses a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va la vida? Bueno, un poco con alergia. Los últimos días en Madrid parece que no se ha hecho de día nunca. Son unos días horrorosos. Estoy esperando que vuelva a salir el sol a ver si me vuelve la energía un poco al cuerpo, ¿sabes? Así que... Y a ver si me puedo ir a pescar, tío, porque esto de estar trabajando todo el día no va conmigo. Sí, bueno. Carlos es un gran pescador, ¿eh? Yo le sigo en Instagram y por ahí y pesca bien, ¿eh? ¿Y cómo lo haces, tío? Pues yo he ido a pescar alguna vez y a mí me parece súper eterno eso, ¿no? Eterno es. A lo mejor esa es la parte de la clave de todo esto. Sí, pero yo pesco un pedito enano y tú pescas unas cosas ahí. No, la verdad es que hace unos... Creo que 3 o 4 años me volví a enganchar a la pesca visitando a mi hermana. La verdad es que no sabía cómo era todo el tema de la pesca aquí en España, sobre todo en Madrid. Así que empecé con carpas y ahí sí hay que tener una paciencia espectacular, ¿vale? Pero luego ya he ido aprendiendo dónde hay lugares donde, qué sé yo, hay otro tipo de depredadores, de peces depredadores, y entonces ahí la pesca es bastante más activa y ya me meto al río con vadeador y hago cosas ahí. ¿Qué? ¿Pero deportiva o te lo comes luego? Depende del día y el humor. Esa es la parte que yo no La mayoría de las veces es deportiva, ¿eh? Pocas veces me traigo algún pez a casa. Luego la tiras. Bueno. Y tiene un dicho con los peces, ¿no? ¿Cómo era? Si Dios los tiró al mar, por algo sería. Esas cosas
Yo entiendo que el que lo pesca, no entiendo el que se lo come, pero bueno, soy feliz que alguien se lo coma, que así me dejará un poco más de carne para mí. Exacto, más hueco para los demás. Pequeños detalles. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo en tu vida profesional? ¿Cuáles son tus retos? Pues desde hace aproximadamente ya a día de hoy, unos 9 meses, cambié de rol dentro de Microsoft, ¿vale? Venía trabajando en España, en la subsidiaria de España, ¿vale? Como Cloud Solution Architect, ¿vale? Y pues ahora he llevado ese rol un poco a nivel de liderazgo, pero para la región de Europa del Sur, ¿vale? Entonces, pues defino un poco, pues, digamos, las iniciativas que lanzamos a los diferentes países de la región, como puede ser Italia, Portugal, Israel, España, etcétera, ¿vale? A nivel de lo que sería migración y modernización de aplicaciones, que eso cubre desde la resiliencia y buenas prácticas de las soluciones de los clientes hasta migración y modernización con, por ejemplo, GitHub Copilot y todos los tooling nuevos que hay a día de hoy. O sea, el abanico es de ese tamaño. En este caso, entiendo que además la IA ha venido muy fuerte para intentar acelerar, ¿no? Esa parte de modernización. Sí, la verdad es que... O todavía no es algo que los clientes no están viendo o probando. A ver, la verdad es que no os voy a contar nada que no sepáis a día de hoy. Sabéis que esto es una locura de cambio y de evolución prácticamente al minuto y resultado. Las herramientas, al menos las nuestras, en este caso de Microsoft y GitHub, han mejorado extraordinariamente. De hecho, justo esta semana y la semana anterior, lo que he estado preparando, no sé si conocéis un formato que teníamos hace unos bastantes años, que se llamaba Open Hack, que ya lo llamamos Open Hack desde Microsoft. Invitábamos a partners o a clientes y se hacía una especie de hackathon donde realmente pues la idea era que la gente aprendiera del uso de la tecnología, más no el típico guía burro de ir paso por paso, sino que tenías una serie de retos, ¿no? Y pues te lo tienes que picar ahí, simplemente tienes los coach y pues que te ayudaban un poco a... Entonces, justamente la semana pasada y la anterior, perdón, he estado trabajando en desarrollar un formato especie de Open Hack justamente para mostrar los beneficios, ¿vale? De las herramientas de modernización en este caso de GitHub Copilot, ¿vale? Justamente para cerrar un poco el gap o quizás el miedo o quizás la incertidumbre que tienen los clientes de que si esto funciona o no realmente a día de hoy, ¿no? Porque hemos pasado de megaproyectos de años y demás, donde el assessment duraba lo que duraba y luego pues a ver si alguien lo migraba y cuando ibas por no hayas ni llegado a la mitad, pues ya sabes dónde terminaban los proyectos básicamente todos en la papelera, ¿no? Pues hemos pasado de eso a decir, y lo he visto con mis propios ojos, de que la realidad es que puedes coger una aplicación y migrarla en minutos y dependiendo del tamaño en horas. Y claro, es increíble. Yo, de hecho, haciendo este hackathon, pues, y preparándolo, he cogido una aplicación ya ni siquiera tan antigua, ¿vale? Cogí una aplicación de .NET 4.8 Full Framework, ¿vale? Sin ningún tipo de esperanza de que realmente lo que resultaría iba a funcionar. No sé. Así os lo digo. O sea, digo, esto no me lo voy a creer hasta que no lo vea. Y en el primer pase, digamos, después de hacer el plan y toda la película, que la herramienta hizo su trabajo, pues solamente quedó un bug que, por supuesto, le dije que reparara y lo reparó. Con lo cual, y eso pasó desde usar MSMQ, ¿vale? Que no sé, los que lo están escuchando igual no lo han escuchado en su vida. Pero digamos que era una especie de precursor del Service Bus de Azure, pero que corría en Windows y aquello era horroroso. Pues pasó de ahí a Service Bus justamente, o sea, muchas cosas. Cambió todo el HTML, o sea, una barbaridad y funcionó. Y lo desplegué en Container Apps y me quedé a cuadros. O sea, he dicho, madre mía, lo que me hubiera tardado yo haciendo esto a mano. O sea, entonces, bueno, estamos tratando de cerrar ese gap y por supuesto la inteligencia artificial está ahí para quedarse y para ayudar. ¿Y tú cómo estás viviendo? Porque hasta no puedes contar, ¿eh? Porque, claro, la IA en manos de un tío como tú, que ya hacías virguerías a mano, con containers, con Kubernetes, con cosas que nadie entendía, ¿vale? Y de hecho creo que todavía hay gente que no entiende. Ni yo. Y ni tú mismo, tú lo hacías, pero porque había que hacerlo.
Claro, con todo este hype, no solo Microsoft, todos los vendors que está viendo de la IA va a cambiar el mundo, al menos nosotros desde el cliente final estamos sufriendo que es muy complicado introducirla en equipos grandes de trabajo, muy complicado. Todo el mundo la usa, pero no se puede democratizar el uso de la misma, ni se llega a ver muy bien beneficios, no tanto en una migración o no tanto en un diseño, sino a largo plazo en equipos a lo mejor de 80 personas que hacían diseños integrales de plataformas, cores de negocio. Eso Microsoft, que ha tenido idas y venidas, ¿tú cómo lo estás viviendo? Porque a veces es usar a tope, usa la app de freno, ahora la guerra de los tokens. ¿Cómo está viendo toda esta vorágine de sí pero no, corre pero anda, ahora vete un poco al espacio? A ver, yo creo que en mi cabeza diferencio, bueno, y creo que dentro de Microsoft también diferenciamos primero dos cosas que son, digamos, complementarias, pero no necesariamente es el mismo uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Y uno es lo que sería tu trabajo del día a día, lo que sería la parte ¿perdón? Productividad personal. Sí, la parte de productividad personal, que es, oye, tu Teams, tu Outlook, tu 365, etcétera, etcétera, ¿no? La investigación que puedes estar haciendo y demás. Y yo creo que ahí es verdad que quizás la adopción a veces no es sencilla, pero creo que está mucho más, el camino está como mucho más libre, ¿no? En cuanto a, y quizás mucho más estructurado en cuanto a cómo se puede adoptar masivamente esto y que realmente tenga resultados. Sí, y para terminar esta parte del trabajo, yo creo que si a mí hoy me tengo que ir de Microsoft y me tengo que ir a una empresa donde no tenga esto para la parte, digamos, del día a día con emails y tal, y estamos hablando de que esto tiene 1 año y pico, ¿no? O 2 años. Sí, ahora mismo me sentiría bastante de naked, porque tengo automatizado todo lo que, o sea, mi jefe me pregunta, ¿qué hiciste en la semana? La respuesta a esa pregunta está automatizada, ¿vale? O sea, todo, o sea, desde ahí hasta saber qué tengo que hacer el lunes. O sea, entonces, yo creo que ahí la adopción, como decía, a nivel de lo que es productividad, yo creo que está bastante clara, aunque sea más o menos compleja a nivel de permisos, gestión del dato, etcétera. Donde creo que se hace bastante más complejo y además es súper cambiante en el área de desarrollo, ¿vale? Y de creación de aplicaciones, etcétera. Bueno, básicamente porque hay muchos retos. Y, por ejemplo, para mí el primer reto es, y yo creo que Sergio cuando empezó a hacer la pregunta, parte desde el conocimiento de que en mi caso particular, ¿vale? Yo tengo conocimiento de muchos años de arquitectura, de desarrollo y demás, y para mí es muy natural, pues, hacer 4 o 5 preguntas, prompt, como lo queramos llamar, y que el resultado final yo lo vea y diga, bueno, aquí a través de modificar 3 o 4 veces y termina con un resultado que es el que yo quiero, ¿vale? Pero tenemos la contrapartida de que es que viene gente nueva que no tiene esa experiencia, y la pregunta que hay que hacerse es, a día de hoy, a mi juicio, es en toda esta adopción, cómo preparamos, no solamente a nivel de conocimiento, sino cómo adquiere la experiencia toda la gente que viene nueva, ¿vale? Porque si fuésemos a un mundo pesimista y loco donde no vamos a hacer nada, la pregunta es, cuando mueran o desaparezcan todos los seniors que tenemos, los viejos, jubilemos, ¿cuál es la foto finish que queda después, no? Porque es verdad, porque yo, por ejemplo, hace quizás mes y medio, 2 meses, cogí una aplicación que estaba desarrollando en los últimos 4 años, que tenía una técnica brutal, ¿vale? Y la pasé con GitHub Copilot y logré reducir 16.000 líneas de código con el mismo resultado, ¿vale? Y pasé de resultados que tardaban unos 30, 35 minutos a que se ejecute en minutos, ¿vale? Por debajo de los 10. Pero claro, tú tienes que ver ese código y lo tienes que conocer y tienes que saber si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Está el experimento que hizo Claude con el ¿cómo se llama? Lo diré. Mitos. O sea, Anthropic, mejor dicho, con el compilador de C, ¿vale? Donde efectivamente le dio todas las especificaciones, creo el compilador, se podía jugar, etcétera, but faltaba un performance y faltaba mucho, ¿no? Que de todo el conocimiento y todo lo que ha ido entrando en ese compilador durante los años que ha ido poniendo cada uno de los desarrolladores que ha pasado por ahí. Entonces, ahí es donde yo veo que, primero, educativamente tenemos un reto todos. O sea, desde los que estamos aquí a la vanguardia hasta los que vienen a aprender. Hablabas también un poco del tema de los tokens. Esa es otra suerte que yo tengo.
Yo tengo token Tú no ilimitado. pagas. Entonces, tú imagínate, no solo no Claro. pago, sino que tengo token ilimitado. Entonces, imagínate, el otro día lo pensaba, digo, yo es que tiro los prompts, ¿sabes? Obviamente cada vez soy mejor haciendo los prompts y tal, pero yo no estoy preocupado. Sí, hacer por un skill optimizar muy cuotas de para el día de hoy, efectivo. ¿sabes? No me estoy ahorrando aquí ¿Cuántas cuotas párrafos te quedan, para, no? ¿sabes? Claro. Y claro, eso es un tema diferencial. Y ahora con los cambios que vienen, pues no creo que sea un cambio que venga nada más desde el punto de vista de Microsoft. Van a haber cambios digamos, también a nivel de la competencia, porque, bueno, básicamente esto cuesta pasta, ¿no? Así Pero- como el cloud. pero Ayer tenía una no discusión, es- a ver, la nube tiene un coste, pues esto tiene un coste y Sí, pero hay una pues, de alguna manera diferencia. tiene que venir. En la nube, algo al principio o menos, pero en la nube puedes tener un coste controlado de las cosas, ¿vale? Hay talleres, y no depende de cómo lo use el usuario. Pues tú al final pones un taller, yo que sé, un S7 limitado tal, tú ya te gastas 300 euros todos los meses en un app service y punto, ya está. Si entra más gente, pues se caerá. En lo peor caso se puede caer. Hombre, en una visión simplista del mundo, esa es la realidad. En una visión donde, por Realista, ejemplo, sí, es más caro. tienes soluciones bancarias con private endpoint por un tubo y Express moviendo datos entre regiones y demás, no es tan sencillo decir que estás limitado. Pero o sea, puede llegar incluso a limitado. calcular, ¿eh? Aunque incluso si eres muy Sí, fino bueno. calculando el tráfico, el escalado automático. Es mucho más fácil calcularlo, evidentemente, que en la situación en la que nos encontramos a nivel de Claro. lo que estamos hablando, que es el tema de los tokens, que digamos que Y es a mí no me. new Y a mí el currency. coste no. Claro, exacto, para mí el coste no me preocupa. De hecho, yo creo que este modelo de IA, en tu escenario más de innovación, ¿no? O más de mentoring que tienes tú ahora y de adopción dentro de Microsoft, en startup, es una maravilla, porque tú en startup pones algo 5 tíos con 5 IAs, es como tener 40. Si tienes prisa por arrancar y hacer las cosas bien. Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos a lo mejor equipo de 100 personas. 100 personas por un coste medio, a lo mejor, antes eran céntimos de euro, pero ahora ya está empezando a haber por ahí aproximaciones, que para mí son todas tiras ahí de pisto, porque todavía no se sabe muy bien cuánto va a costar esto, pero todavía había estudios de entre 800 y 1.000 euros mensuales por persona, ¿vale? Si lo usas bien, con agentes, con skills y demás. Claro, 1.000 euros por persona en un equipo de 100 personas es pasta. Claro, y todavía no tenemos tampoco muy claro cómo se gobierna esto ni cómo realmente se justifica. Todo el mundo dice de 40% de productividad por encima. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? Más allá del gobierno, que creo que vamos a aprender todos a partir de dentro de los próximos 2 meses, vamos a empezar a. Sí, o gobiernas o pagas. Apurados, Sí. cómo lo vamos a gobernar. Más allá de eso, yo creo que lo importante es saber si esos, llamémoslos 1.000 euros por cabeza, realmente representan un resultado válido para la empresa que está haciendo esa opción, ¿vale? O sea, si lo quisiéramos ver en mi caso particular, o en cualquiera que sea un desarrollador que realmente esté aprovechando esto, hay dos temas. Yo soy infinitamente más productivo que lo que era hace un año a nivel de código, ¿vale? Sobre todo porque tenía que sentarme, o sea, lo que me tardo horas, me tardo minutos ahora mismo, ¿vale? De hecho, estaba pensando en cambiar mi blog que tengo de hace años, se llama Code It Yourself, ¿vale? De básicamente codifícalo tú mismo, ¿vale? Y he estado pensando en cambiarlo seriamente el nombre a Supervise It Yourself, ¿vale? Porque la realidad es que estoy supervisando agentes y películas, ¿vale? Pero lo que hay que entender es si de verdad a escala esto tiene sentido, ¿vale? A escala para las empresas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué tipo de tareas son más? Porque también hay otro factor, que es si tú realmente eres capaz de generar tanto con el uso de la IA, ¿vale? Esto para mí es importantísimo, ¿no? Que esto no lo hemos hablado, no lo hemos mencionado hoy, que tiene que haber un human on the loop siempre. Alguien tiene que haber, por lo menos para mí, un humano que esté revisando esto, ¿vale? Entonces eso implica que del otro lado, pues también deberías tener más gente o más agentes o más algo revisando lo que están saliendo del otro lado. Claro. Que eso también tiene que ver con el gobierno que mencionabas antes y que también complica un poco la foto. Dentro, ¿no? de lo que es dentro de lo que es el ciclo de desarrollo, estás trasladando. Antes tardabas en desarrollar, ahora vas a tardar en validar, ¿no? Vas a tardar. Por ejemplo, pero no solo eso, sino que además creo que no soy el único que lo está experimentando porque he leído por ahí tweets y informaciones en Reddit y tal.
esta nueva forma de trabajar genera incluso hasta una ansiedad en el que está trabajando, porque como eres consciente no solamente de que eres capaz de generar más, sino de que también tienes que validar más. O sea, entras en una vorágine que a mí en particular, por ejemplo, me causa ansiedad, ¿no? Digo, discutes con tu IA, Carlos. O, por ejemplo, ahora que puedo seguir, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, puedes ponerte unos agentes ahí de GitHub en GitHub Copilot y te los llevas en el móvil y les chateas ahí en el móvil y te vas ahí, yo qué sé yo, me voy al súper y estoy viendo ahí qué está haciendo la gente y le digo, no, ahora haz esto. O sea, no sé, ahora me llevo el desarrollo que está haciendo otro, lo llevo en la mano. Hay muchas cosas que, bueno, que van a ir evolucionando y lo iremos entendiendo poco a poco. Vamos Esta parte al de los supervisor de tokens agentes, ¿no? y el coste va a ser interesante. No sé, si el coste no es alto, si lo puedes justificar. El problema que ahora es ingobernable. Carlos, bueno. Dale. Dime. No, continúa, perdona. Dale, No, pregunta. Yo iba a preguntarte que esto está guay y vamos a ver un poco cómo va el futuro y hacia dónde vamos y cómo nos convertiremos en supervisores de agentes, ¿no? Los agentes trabajarán, tú serás responsable, pero tú eres el que guía a la gente. Pero, ¿cómo le explicas a tu familia a qué te dedicas y qué es lo que haces? Porque ahora con la IA todo el mundo piensa que, bueno, pues yo... como ChatGPT, ¿no? Tú trabajas con un ChatGPT y ya está. No. ¿Cómo le explicas a tu familia? Debo partir por decir que en mi núcleo familiar, digamos, de mi casa en concreto, o sea, mi mujer, mi hija, mi madre que viven aquí conmigo, o sea, para ellos yo no ocurro, o sea, directamente. O sea, pero desde antes y ahora que saben que tengo la inteligencia artificial que me hace además lo que ellos pensaban que yo no hacía, pues ahora digamos que no tengo nada que explicar porque de cara a ellos pues básicamente Carlos no hace nada, ¿vale? Ya. Ahora quitando o fuera de esa coña que es real, ¿eh? O sea, esto es real. Sí. Lo discutimos al menos una vez al mes, seguro. Lo que yo les explico a la mayoría de la gente cuando me pregunta es que yo ayudo a mis clientes, ¿vale? A la adopción cloud. Otra cosa es que ya me pregunten qué centella es cloud. Sí, y entonces tenga que ir a explicarles que, no sé, que sus soluciones funcionan usualmente en ordenadores que tienen, digamos, en sus empresas, pero que luego pues pasamos todo eso a servicios que tenemos en los data centers de Microsoft y que eso lo llamamos la nube, ¿vale? Pero en definitiva, básicamente mi objetivo es ayudar a la adopción, en este caso de Azure, a lo largo y ancho de ahora mismo de 17 países. Exacto, muy bien. Sergio y yo en algún momento de nuestra vida, en ciertos foros nada técnicos, contábamos que construíamos nubes. ¿Y vosotros qué hacéis? Bueno, nosotros hacemos nubes. Porque toda la nube nadie sabe qué hay detrás, ¿no? Entonces decía, bueno, nosotros construimos nubes. Ya. Es un poco lo mismo. Y tengo aquí una duda que a veces preguntamos y es, ¿tú recuerdas esa cagada que has hecho en algún momento profesional de tu vida que te marcó, que dijiste, hostia, la he liado, pero esto no me va a volver a pasar a mí nunca más? Porque... ¿Hay alguna cagada de estas que todos hacemos en algún momento? ¿Hay alguna especial que recuerdes que te marcó? Pues en realidad son dos muy parecidas. Probablemente, esto puede haber sido en el año, a ver, que tú, antes decías que no tengo años, pero tengo unos cuantos, ¿eh? Deja muerto a la vuelta. No lo parece, no te preocupes. Esto puede haber sido como el año, no sé, 2005, por ahí, no sé qué tal. Estaba trabajando todavía, vivía en Venezuela, ¿vale? Estábamos listos para pasar a producción una plataforma que teníamos por lo menos un par de años. Fijaos cómo ha cambiado, ¿no? Teníamos un par de años desarrollando la solución y todavía no estaba ni MVP ni nada. O sea, iba a producción después de 2 años, ¿no? O sea, imagínate los ciclos de feedback. 2005, ¿eh? No hace tanto. Y pues estábamos montando los servidores, etcétera. Estábamos subiendo, digamos, las bases de datos ya listas para producción, etcétera, ¿vale? Y bueno, por falta de controles, evidentemente, porque yo creo que máximo éramos 6, 7 personas en el equipo,
pues yo me tuve que encargar de algunas validaciones finales, de ejecutar algunas cosas al final del día, justo antes de salir a producción la mañana siguiente, ¿vale? Y pues me cargué la base de datos productiva y tuvimos que volver a traer los DR que estaban en cinta, o sea, los backups, perdón, que estaban en cinta, bueno. Así que estuve sudando toda la noche. Una noche y una madrugada. Llegamos a tiempo, pero efectivamente, moraleja, pues tienen que haber controles y el doble chequeo que tenía que existir en esa época era un poco lo que decía antes de Human on the Loop ahora con la inteligencia artificial, ¿no? No sé si lo habéis hecho, pero podéis ejecutar Copilot menos YOLO y aquello puede hacer lo que le salga de las narices si no tiene control, ¿no? Entonces, pues, el otro día decía alguien por ahí, no, es que se ha cargado la base de datos o se cargó el branch, no sé qué tal. Ya, pero alguien le habrá dado permiso. Pues igual, yo tenía los permisos en aquel momento y realmente lo... Y nunca olviden un where detrás de un deleteo. Hay muchas cosas. Y eso me ocurrió en el año 2005 y en el año, creo que fue en el 21 que entré aquí a Microsoft, ¿vale? En Microsoft, ¿vale? En Microsoft. Yo creo que tenía 4 o 5 meses en el equipo, ¿vale? Me habían dado acceso a un entorno que había estado un chico trabajando probablemente durante 4 o 5 meses creando una prueba de concepto para un cliente en concreto particular, ¿vale? Me habían dado acceso a eso, yo no lo recordaba. Yo entré en mi portal de Azure un día y digo, ¿y esta mierda qué es? ¿Por qué me sale toda esta basura aquí? Que no era mía. Y digo, ¿alguien ha metido películas aquí? Y pues me puse a limpiar mi suscripción así de campeonatos, ¿sabes? Pues me cargué toda la prueba de concepto que tenía el chaval trabajando durante meses. Nuevamente, y ojo, eso sí hace nada, 4 años y tal. Nuevamente, moraleja, pues siempre hacer el doble check, ¿vale? Y bueno, esa parte de gobierno, de permisos, que a veces se nos pasa por alto y que también hemos mencionado durante el día de hoy, pues es súper relevante, ¿vale? Con suerte teníamos unas plantillas de Terraform, perdón, no, sí eran de Terraform, ¿vale? Porque el cliente trabajaba en Terraform y pudimos recuperar algo así como el 80%, ya me dediqué yo a recuperar el otro tanto. No estaba Copilot en el momento en el que está, con lo cual me tuve que sentar yo a hacerlo a mano, pero bueno. ¿Sigues pagando cafés a ese chico todas las mañanas o...? No está en la compañía, no estaba en la compañía ya cuando ocurrió esto, ¿vale? El tema es que al cliente sí le interesaba la prueba de concepto continuarla y por tanto pues teníamos ese problema. Pero bueno, una de las cosas, es verdad que cuando, o sea, hace ya 20 años cuando ocurrió lo otro, pues ok, pero fíjate que esto me ha pasado hace poco y lo comparto con vosotros básicamente porque veáis que, coño, que incluso, ¿sabes? Después de, ya no sé ni cuántos años tengo trabajando y mirad dónde trabajo, que también nos equivocamos y también, pues, pasan cosas y que nada, que no, por ejemplo, no me echaron, ¿sabes? Sigo aquí. y he podido crecer y he podido avanzar. Entonces, creo que a veces hay que aprender de los errores, hay que también permitir que la gente se equivoque y darle espacio para que la gente pueda seguir creciendo y mejorando. Exacto. Un error es una oportunidad para crecer. Sí. Eso es lo más importante. ¿Cómo vives tú desde una empresa americana todo este espacio geopolítico? Hasta donde puedas leer, tampoco te metas en un fregado, pero que no somos aquí ahora de política, pero ¿cómo se vive, no? Porque desde fuera todo está un poco nervioso, ¿no? La IA, el Donald Trump, Irán. Es un mundo perverso, lo estamos viendo ahora todo, y sin criticar a nadie, y a todos a la vez. ¿Cómo lo vives tú, no? ¿Cómo está Microsoft? ¿Está fuerte? ¿Está animada a conseguir? ¿O ves tú caras más así, más preocupadas? Yo no, a ver, yo como Microsoft no veo ninguna preocupación más allá de la preocupación que nos pueda traer los clientes y que nos encargamos un poco de disipar, ¿no? Yo mismo a veces tengo que ir a hablar con clientes y tranquilizar un poco, ¿no? En la situación geopolítica global en la que nos encontramos. Ahora bien, sí os quiero decir una cosa. En mi caso particular, ¿vale? Carlos Mendible, yo casi nunca me preocupo de estas situaciones por varios motivos. Uno, yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en Venezuela, soy venezolano para los que no me conocéis. Ahora vivo en España. No voy a entrar en detalles ni en muchas cosas, pero aquí en España entramos mucho en pánico con cosas que luego se resuelven de forma natural. Natural. ¿Vale? Bueno, natural.
que luego se resuelve, vamos a dejarlo hasta selección natural, sí, eso sí. Ese probablemente son términos más ajustados, ¿vale? Pero en términos, digamos, en términos de nuestros servicios, de lo que proveemos nosotros y demás, o sea, nuestros clientes cuentan con nuestro respaldo absoluto para hacer lo que se tenga que hacer de cara a que se sientan más tranquilos, ¿vale? Tengo clientes bueno, que dadas las situaciones en concreto donde hay bombardeos, etcétera, están viendo cómo moverse de región y pues estamos ayudándoles en ese proceso de seleccionar una nueva región y migrar y poner pasta para que eso ocurra. Tenemos clientes que le tienen absoluto y total pánico a Trump y entonces pues están viendo cómo Centellas mover cargas de algunos lados a, por ejemplo, al data center de Spain Central, por ejemplo, ¿vale? Y pues ahí, pues en esas conversaciones estamos y contan con nuestro total apoyo. Pero bueno, pues podéis... Ahora mismo se me fue el nombre de un libro que, pues, por cierto, presté esta mañana. O sea, soy malísimo con el nombre de los libros y demás, pero hay unos libros que hablan de justamente cómo Microsoft se ha comportado durante de cambios a lo largo del tiempo, con todos los cambios, digamos, políticos, geopolíticos y demás, y cómo se ha juntado con empresas como Meta, como Google, como Amazon, como AWS, etcétera, para mejorar en todos esos sentidos y asegurar una continuidad de negocio, no solamente en Estados Unidos, sino evidentemente para los clientes que están afuera, ¿no? Entonces, ahí creo que no voy a decir que hay una sobrereacción, porque cada quien tiene derecho a entender las cosas de una u otra manera. Lo que sí puedo decir es que del lado nuestro, pues estamos apoyando a todos a todos aquellos que se sienten de esa forma y pues intentar que la continuidad de negocio sea la correcta para ellos. No, te preguntaba por ahí, pues la Junta está muy bien, porque, joder, vosotros sois empresas casi Estado que tenéis presencia en, ya no solo Microsoft, todos los vendors de estos, de hecho que hay todos americanas, las más grandes. Hay también una responsabilidad ciudadana, ¿no? Tenéis presencia en cualquier sector, en cualquier ámbito, con cualquier tipo de personas. Las soluciones llegan desde el usuario final a un director político. O sea, tenéis un impacto global y social espectacular. Por ahí veo la pregunta. Muy bien contestado porque me parece que hay una responsabilidad que no representa en nada ciertas acciones de ciertos personajes y que yo creo que ponen valor. ¿Vale? No hace mucho un CEO nuestro decía, hay que ir a una alternativa a Microsoft porque con esto de Donald Trump estamos en peligro. Yo le decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Que Amazon es de otro país o qué? ¿O Google qué pasa? Es como que mira, a este punto llega la torpeza de la peña. El libro lo acabo de buscar porque no me podía quedar con esa. El libro se llama Tools and Weapons y está escrito por Brad Smith, ¿vale? Es un libro muy, muy interesante que habla de ciberataques, de vigilancia de estados, ¿no? De Uncle Sam, etcétera, de, qué sé yo, de virus como Stuxnet en el pasado, todo ese tipo de cosas, y cómo Microsoft ha estado involucrado desde digamos, desde la parte incluso de derecho americano, derecho internacional, y cómo se ha juntado con otras empresas para dar forma un poco a todo este tipo digamos, sí, de respuestas y de soluciones para los clientes. Qué guay. Carlos, tío, si tuvieras que definir tu mejor frase, digas, guau, ese día me salí. O sea, algo que recuerdes tú con honor. Algún día que tenías un día triste y me acuerdo que ese día fue la leche. Tu mejor frase. O tu mejor momento. Frase, momento, acción, algo digas, guau, de aquí me salí. Fue... O frase que recurrentemente digas. No tengo ninguna frase que recurrentemente sea tal. Yo creo que yo creo en el entorno profesional definitivamente el día o sea, que el día que recibí la oferta de Microsoft hace 5 años y que para mí era un hito que tenía muchísimo tiempo buscando, pues definitivamente es probablemente el punto más alto a ese nivel, ¿no? Más allá de que internamente ya me haya podido mover o no, yo creo que el verme con el @microsoft.com en mi correo, pues, no sé, era como, wow, he corrido la maratón y por fin he llegado a la meta, ¿no? Era un poco, yo creo que ese es eso. Luego hay más o menos cosas, más o menos gente que me ayudaba y tal, y bueno, yo creo que personalmente,
pues el día que me casé hace ya, no sé, 19 años y el día que nació mi hija hace 14, pues yo creo que son los highlights de la Qué vida, guay. ¿vale? Absolutamente. Bueno, pero ese el MVP Bueno. también fue triste, ¿no? Ese día, ese salto del MVP. Hombre, bueno, es verdad. A ver, sí, lo que pasa es que quedó opacado después de que. O sea, es verdad. Viste en la nómina y dijiste, quedé por culo el MVP. No. Bueno, en realidad fue al revés. O sea, en lo que me dieron la nómina, me echaron del programa de MVP. ¿No? Claro, pero tienes que salir. Pero es Ay, verdad, ¿te echaron previo- como a todos? ¿Sí? ¿Te echaron? O, No, a ver, no te echan, tienes que salir del programa porque no es compliant. Pero te digamos. echan bien, porque compatible. yo he estado algún correo en plan de, tiene usted un mes para borrar toda insignia de Microsoft. Gracias por los servicios prestados. Adiós. Eso yo lo he visto, ¿eh? Cuando te echan, ¿a ti también te llegó algo así? En plan de, o no, No, contigo no. fue más friendly ahí. No. No, porque además él sigue con Microsoft. Para nada. A mí, no, a ver, bueno, por partes. La verdad es que previo a ese momento, digamos, de entrada a micro, la verdad es que justamente creo que 5 años antes había obtenido mi primer MVP, ¿vale? En Developer Technologies en aquella época. Y después, a partir del segundo año, estuve en Developer Technologies y en Azure durante los otros tiempos. Yo creo que ese también, o sea, si no hubiese entrado en micro, probablemente ese hubiese sido el highlight, ¿no? más relevante. Pero luego, bueno, pues entré en micro y lo que os digo, pues básicamente sales del programa. Me fastidió un poco porque ese año que salí era el año post pandemia y nos habían renovado todos, creo que en abril. Había llegado un correo que decía, estáis todos renovados, aquí no os preocupéis. Con lo cual yo dije, renovado, era mi 5.º año, era el anillo azul de, no sé, para te quedaste sin el púrpura, Vale. Era el anillo tal, pero claro, como entré, pues nunca pude pedir mi anillo, así que nunca he tenido mi anillo de 5 años y algo así que todavía me duele, ¿eh? O sea que ¿Cuánto pagas por un, es que lo imprimo yo. ¿Cuánto pagas por un anillo de esos? ¿Cuánto? Que aquí no se escucha nadie. Sí, la verdad es que les puedo preguntar a vosotros que tenéis más tiempo que yo en el programa, que seguramente se os salen los anillos de la estatuilla, pues igual, coño, dame el de 5, ¿sabes? Que no pasa nada. Que ya tenéis yo ya voy por el noveno, güey. Ya. Me queda un año para el 10º todavía, me queda un año. Me dará el segundo azul, te puedo vender uno, como te decía, si quieres te doy uno. Pero sí, ese fue un highlight previo sin lugar a dudas, la verdad. Muy guay. ¿Cómo se ve porque yo creo que todos tenemos el sueño de trabajar en un vendor, porque cuando vas a Redmond flipas, ¿no? La gente, la calidad que tiene a tu alrededor, porque a mí más que trabajar en las siglas es la calidad técnica que te rodea. Pues hay gente muy buena, tienes acceso a gente que es inaccesible realmente. ¿Cómo viste el cambio de consultoría a un vendor tan grande? ¿Te viste pequeñito o Carlos, que tienes tus 2 pelotas, por decirlo así, y dijeras, aquí mando yo, soy Carlos? No, a ver, yo creo que a ver, esto se lo he dicho a mucha gente, sobre todo a la gente que a veces me pide consejo, oye, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Etcétera, etcétera, etcétera. O cómo pasó, etcétera. Yo creo que para todo trabajo, pero en esencial, por ejemplo, para entrar en Microsoft, probablemente otra de las grandes, se tienen que dar muchas casuísticas y la primera esencial es que tú, la persona que está optando al cargo, pues esté realmente preparado para el rol que se le va a dar, ¿vale? Obviamente que el rol le encaja a esa persona, ¿vale? Y luego está toda la serie de cosas que tratamos de borrar de este mundo happy flower en el que vivimos a día de hoy, que básicamente es el networking, que la gente te conozca, que encajes, etcétera, 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 y que todo eso pues se junte, ¿vale? Y se dé, ¿no? Entonces, cuando yo di finalmente, o sea, cuando logré entrar en este momento, ¿vale? Tenía mucho tiempo trabajando en un cliente aquí en España, codeándome con gente que tenía el rol al que yo estaba aspirando. De hecho, como uno se movía a grupo de producto, él fue el que me recomendó para, digamos, rellenar su espacio. Entonces, digamos que muchas cosas se juntaron en ese instante, ¿vale? Y tenía claro que, o sea, yo tenía claro que tenía el nivel al menos de estar con el resto del equipo al que iba a estar, ¿vale? Eso me ocurrió a mí. Ahora también tengo experiencia de chicos que entran nuevos, ¿vale? Que vienen, por ejemplo, a la universidad, etcétera. Y que luego también vivimos en un mundo donde todo lo queremos hacer, vamos, o sea, mañana quiero estar, ¿sabes? De presidente de Microsoft. Digamos que hay que caminar un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos se empiezan a comparar con los compañeros que tienen
25 años en la compañía, o 15, o 10, o que tienen 20 años de experiencia, y pues empiezan a aflorar frustraciones o temas que, bueno, que hay que gestionar y que hay que aprender. Entonces, a ver, en mi caso particular, en este momento, así como te digo que cuando entré fue muy natural y fue tal cual, también me hizo ver que las veces que previamente había, digamos, fracasado al intentarlo, no estaba ni cerca del nivel que hubiese tenido que requerir una vez de haber entrado, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que, bueno, no, sí, a pesar de que, por ejemplo, muchos de vosotros siempre habéis creído en mí, ¿vale? Digo vosotros dos, pero en la comunidad, quiero decir, yo creo que en el momento en que entré, sí, ya digamos que tenía el nivel para estar con mis compañeros codo a codo, ¿vale? Y entonces, ¿qué diferencia veo yo con consultoras, con mi vida de consultor previo? Pues uno, las cosas se mueven a una velocidad descomunal. Yo todos los días tengo lo último, o sea, antes que vosotros veáis algo en Teams o en Office o en Copilot o en lo que sea, ya yo lo tengo meses o X tiempo antes, se mueve muchísimo más rápido y hay una presión, no solamente porque, no sé si lo sabéis, pero los países realmente en Microsoft son subsidiarios de venta, no son ingeniería, ¿vale? Entonces hay una presión de venta bastante fuerte, ¿vale? Es decir, la gente, tus clientes tienen que consumir en este caso Azure o Copilot o Office o lo que sea, ¿vale? Pero también hay una, y como el mundo es el que es y ya los clientes no son, siempre lo digo, los clientes no son como hace 10, 15 años o 20 que eran bastante naif y desconocían. Uy, ¿me he ido? ¿Estáis? Sí, te escuchamos. Es que se me ha ido la cámara, no sé qué ha pasado aquí. Ahora volverás, a veces se queda un poco... Los clientes ya no son naif y entonces te obliga a ti a estar a la, digamos, a la altura técnica, ¿no? Al conocimiento y a la profundidad adecuada, y eso también te da la siguiente parte de presión, que es básicamente pues estar aprendiendo continuamente sin parar. Y eso yo creo que es bastante diferencial respecto al día a día en las consultoras, porque bueno, pues tienes proyectos usualmente a largo plazo, digamos que no te dejan tanta amplitud, ¿no? Para aprender y para... y la presión es un poco diferente en todo caso. A ver si le da la gana de volver. Sí, deja que tarde un poco el buffer, pero luego se ve bien en la grabación, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, Sergio, pues... Carlos, tenemos... Te diría que tenemos que hacer esa pregunta. Sí, voy a buscarla, pues está dentro de mis... No tengo Copilot para buscar las preguntas todavía. Deberías crearte un skill, automatizarlo, que cuando llegues a este punto de tal, te diga, esto es lo que tienes que soltar aquí. Soy un escribano, yo lo uso, pero para esto todavía no. Bueno, pasó por aquí Rubén Toribio, que igual te suena de algo, ese señor. No es mala persona, en el fondo. Y él nos dijo que sufría un mogollón para estar al día de todo lo que va saliendo, ¿no? Y él dijo la pregunta en plan de ¿cómo haces tú, Carlos, para estar actualizado y qué técnica utilizas para poder intentar seguir el ritmo de todo lo que va saliendo? Bueno, primero me fastidia muchísimo que esta sea la pregunta que me hayan hecho, porque era la pregunta que yo quería hacer para el siguiente. Con lo cual voy a tener que pensar otra pregunta, perdón, mientras respondo. Tengo dos formas que digamos que son las más relevantes, o mejor dicho, tres, ¿vale? En orden, estoy suscrito a una serie de feeds típicos de blogs en este caso de Azure, de Kubernetes, no sé, el de mi compañera Gis, etcétera, mil blogs, ¿vale? Y voy leyendo, sobre todo, qué sé yo, los fines de semana, pues en vez de leerme el periódico, pues lo que cojo son los feeds, ¿vale? Y pues me pongo a leer las novedades, lo que va ocurriendo, etcétera, ¿vale? Luego, cuando leyendo eso o en el día a día con mis clientes o en el día a día dentro de la empresa, pues siento que hay algo que me pica la curiosidad, ¿vale? Lo que habitualmente hago es me termino creando un ejemplo, ¿vale? Ese ejemplo termina desplegando algo en Azure, entiendo un poco más la tecnología y termino escribiendo un blog o sea, una entrada en mi blog personal, ¿vale? Que yo creo que son las dos cosas que más me ayudan. Y lo tercero es, y lo tengo bastante abandonado, sobre todo porque estuve cambiando de rol y tal, y entonces he estado otras cosas, aprendiendo el nuevo curro, pero la tercera cosa que hago es, y que me fuerza muchísimo, es cojo un examen de certificación cualquiera,
digo, me lo voy a apuntar para dentro de 3 meses, o sea, lo apunto, es decir, ya no es que lo apunto en mi calendario, sino que ya voy y lo agendo directamente. Te escribes. ¿Vale? Y tengo la presión entonces pues de sentarme a estudiar para terminar aprobando el examen y así me mantengo más o menos al día. Yo creo que son los 3 puntos más relevantes, sobre todo digamos, el tema de los feeds y el tema de los ejemplos, creo que son los que me mantienen más al día para aprender, ¿vale? Y luego, bueno, tengo la suerte de estar donde estoy, entonces todos los días tengo lo último y estoy aprendiendo continuamente sobre esto, ¿vale? Pero Continuous learning, así me gusta. Qué guay, tío. Pues nada, ¿qué pregunta ibas a dejar tú? Te he dejado un minuto, déjalos. Pues es que me habéis fastidiado. Qué casualidad, el perro me ha comido los apuntes. O sea, me quedaba a cuadros. Escucho la pregunta y digo, ¿de verdad? O sea, vamos. O sea, por ejemplo, como pregunta, volvería entonces quizás a algo que estuvimos hablando previamente y es para esas personas nuevas en el área de tecnología, esas personas nuevas que están, digamos, entrenando, aprendiendo en una universidad o entrenándose en un bootcamp, que están entrando en todo este mundo de la programación o del cloud o de la data, etcétera. ¿Cómo creéis que podemos ayudarles, ¿no? a convertirse en los seniors del futuro que pueden ser capaces de gestionar toda esta gente y ser, digamos, ese human on the loop que termina probando y realmente generando artefactos y software y soluciones de calidad? Qué guay, pues mola mucho. Buena pregunta, muy buena. Y perdóname si lo fastidio o la fastidio. No. Que la pregunta no es fácil. Este tema es... Hoy, mira, hemos empezado a variar un grupo de curro que tenemos hoy en la empresa. En plan, ¿os imagináis que a futuro hacer código a mano va a ser como cuando eres artesano en un mercado medieval? En plan de, compra este mueble porque lo he hecho a mano, ¿no? Huele mejor. Pues tengo un amigo que dice... Hago Python yo mismo. Pues escucha, tengo un amigo que dice que en el futuro todos los restaurantes, tal cual como lo conocemos, van a ser todos totalmente automatizados. El que te hace el sushi, el que te hace la hamburguesa, el que te hace digamos, el entrecot, todo eso va a estar automatizado con robots y tal. Él dice, ese es el futuro que él ve. Y él dice que en esa época cualquier chef mediano que haga algo a mano y que se diferencie de lo que te hacen los autómatas, pues cobrará lo que tenga que cobrar, ¿no? Pero siempre habrá alguien que vigile a la gente para escupir en la comida. Si no, ¿quién va a escupir? No es difícil ponerle una bolsa de cualquier cosa al robot en la boca y que haga lo que tenga que hacer. ¡Qué guarrada, por Dios! ¡Qué cochino! Carlos, tío, 48 minutos llevamos ya. Parece que no, pero pasa el tiempo volando. Te vamos a ir despidiendo, pero siempre nos despedimos con una cosa que nos gusta hacer, que es que tú dejes un mensaje un poco al mundo de hoy o el del mañana, el que tú quieras, en cómo ves tú, o que, no sé, cualquier mensaje que quieras dejar, que el día de mañana si alguien ve esto dentro de 100 años diga, pues este zumba quién era. Lo que tú quieras. A ver, yo creo que... Uy, ¿estáis ahí? Sí, estamos, pero estamos detrás. Es que me ha cambiado aquí la pantalla. Yo creo que aprovechar esta época que estamos viviendo, intentar aprender de la automatización con la inteligencia artificial lo que más que podáis, y eso quitará peso de curro que podéis aprovechar muchísimo más con vuestros familiares y amigos. ¿Vale? La línea de ir más. Vivir mejor, currar menos. A mí me gusta. Bueno, es que no se ve mi cámara, pero tengo una pegatina en una de mi portátil que dice pesca más, ¿vale? Trabaja menos, pone aquí. No sé si se ve en la pantalla, pero bueno. Pero bueno, creo que representa un poco lo que acabamos de... Pesca, bebe cerveza, túmbate, lo que quieras. Sí, correcto, efectivamente. Si todos pescamos, no hay peces en el mar, ni los ríos. Bueno, chicos, pues capitulazo, muy chulo, mil gracias. Muchas gracias. Y nada, Carlos. habrá que... Venga, gracias a vosotros. Un abrazo y nada, hasta la próxima. Un placer. Igualmente, cuidaros mucho, chicos. Buena semana. Chao.
Y hacemos que el código no compila y el café tampoco. Pero aquí estamos, dándole a The Booking y a las risas. Esto es The Booking with Coffee, el podcast donde el aroma a café se mezcla con ideas que despiertan.